La vitamina C obviamente ayuda con la cicatrización y se puede no usar, está controvertido, se usa, está descrito y la seguimos usando. Ahora bien, llegamos a lo que es la parte quirúrgica. Cuando ya llegamos a un evento tardío, ya enfriamos el cuadro clínico de estos pacientes y ya tenemos ahora una manifestación secundaria. El paciente ya no tiene esa inflamación, ahora tiene una destrucción del segmento de la superficie ocular más bien. Por ejemplo, los imbléfaros. Ahora estamos manejando mucho lo que se llama la membrana amniótica. Está entrando otra vez al mercado, hubo una situación donde la membrana fresca estuvo manejándose un tiempo y luego se acabó y ahora está usándose por un laboratorio una nueva membrana que hay que humedecerla porque viene en seco y se puede emplear. Y con eso nos hemos ayudado mucho en los epitelios para ayudar a proteger, poder abrir, poder reconstruir y modificar los tejidos. Es un caso de un paciente que tuvo obviamente una quemadura muy seria de 3/4 partes, como ustedes lo pueden ver. Tengo el láser aquí. Aquí pueden ver que son 3/4 partes de lo que es el área esclerolimbal, donde dices, bueno, pues ya está aquí el cuadro, se ve bien, aparentemente tiene una córnea, pues a lo mejor una visión no tan grave, y uno puede decir, bueno, lo puedo dejar así, pero no, estos pacientes realmente se van a terminar complicando porque la esclera se va a volver azul, se va a desgastar y muy seguramente se va a deformar o se va a riesgo con cualquier tenión de abrirse. Así que lo que hay que hacer es buscar de alguna manera lo que llamamos una tenoplastía, de alguna manera atraer a los vasos sanguíneos del tenon y tratarlos de acercar otra vez a lo que es el área esclerolimbal. ¿Cómo podemos hacer esto? Primero hay que examinar el globo ocular, dónde están los vasos sanguíneos, dónde está la isquemia. Se puede o no manejar la membrana amniótica como un parche, donde uno desepiteliza la parte cicatrizal, ¿de acuerdo? Después se diseca lo que viene siendo el tenon y se tracciona liberándolo hasta el área limbal que hay que suturarlo. Posteriormente, como se ve en esta zona, tenemos la membrana y luego se acerca a lo que viene siendo la cápsula de tenon y luego ya podemos hacer una recubierta nuevamente con otra membrana, pero podemos dejar el plano de esa manera. Obviamente no hay conjuntiva, está cicatrizada, no está funcionando bien. Y ese paciente normalmente tiene otra vez una vascularización o al menos un poco más de protección. Existen otros medios, se habla mucho ahora de la membrana amniótica y estamos hablando de las stem cells, pero ¿para qué no están funcionando ahorita? Ya de hecho, por ejemplo, en esta fotografía, hace 7 años que yo dejé ya el pelo, pero ya estábamos con crecimiento celular de células madre, donde extraíamos 1 milímetro cuadrado del área limbal del ojo sano, se cultivaba membrana amniótica, como lo pueden ver en esta fotografía. ¿De acuerdo? Veamos más o menos 2 a 3 semanas de crecimiento. Aquí se puede ver el reborde donde están las células y se convierte en algo muy prometedor. Pero todavía no hay una manera de que nosotros la podamos plantar, implantar y que esté funcionando. Y en el lado de ustedes el derecho es una quemadura por cloro. Fue una paciente femenina, obviamente aventó en la tina el trapeador y le salpicó y le alcanzó a pegar en el ojo. ¿Y qué fue lo que sucedió? Llegó obviamente al consultorio por la quemadura que sufrió. Era superficial y se estaba viendo ya por un tratamiento que es con un lente de contacto. En este caso era un anillo de polimetilmetacrilato con membrana amniótica, se colocaba en la superficie del ojo y ayudó a mejorar la cicatrización, obviamente con los medicamentos. Obviamente cuando uno tiene una lesión en la superficie del ojo, en este caso quemaduras, acuérdense que nunca nada vuelve a ser igual. Generalmente hay problemas, generalmente son a largo plazo, generalmente no es una visión buena, a veces hay que hacer trasplantes esclerocorneales, tratar de restituir la córnea con un tejido más sano, a veces hay que hacer tenoplastías y luego trasplantes de córnea. Son situaciones muy complejas, ya son más conocidos este tipo de tratamientos, el problema es que también se vuelven muy caros.
Por mi parte es todo, gracias. Muy bien, vamos a pedir a Toño que tome asiento. Muy bien. Les agradecemos a los tres y vamos a una pequeña mesa redonda. ¿Alguna pregunta que tengan para los doctores, para los profesores? Lo primero que tengo que hacer es encontrar mis lentes. ¿Dónde están, doctor? También los voy a estar. Muy bien, doctor. Yo, si no hay ninguna pregunta, pues yo voy a... Ah, perdón, doctor, pues. Ya que no me tocó estar allá. Dígame qué es que me ibas a hablar del segmento anterior, ¿verdad? Toño, ¿qué recomiendas tú para pacientes con quemaduras por álcalis? Así de manejo del cáncer. El ácido no es el que nos preocupa tanto, el que nos preocupa más es el álcali. ¿Qué es lo que tú haces usualmente de rutina? Ok, rutina, no te lo puedo decir de rutina porque tampoco no es el paciente que llega todos los días al consultorio, pero aquí hay que...